Hoy vamos a terminar de leer esta sección en la que llevamos trabajando ya un par de semanas y que, os recuerdo, está construido en torno a 3 hilos que van entrelazándose y desarrollándose. Y esos 3 hilos son, uno, la revelación del reino de Dios a través de Jesús; dos, la oposición a ese reino que llega; y tres, la propuesta de una alternativa por parte de Jesús. Teniendo en cuenta según vamos leyendo los textos. Empezamos a leer. Capítulo 2, versículo 23. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: ¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes? Y agregó: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Cerramos comillas. El pueblo judío ha hecho 2 grandes aportaciones al patrimonio cultural de la humanidad. El primero es el monoteísmo. Gran aportación. El segundo es el fin de semana. La idea de que hay que descansar un día de cada 7 es una idea bíblica, es una idea que proviene del pueblo judío y es tan buena idea que todos lo hemos copiado. No solamente los otros 2 grupos monoteístas, musulmanes y cristianos, sino prácticamente todo el mundo ha adoptado la semana con el descanso semanal. Pero el descanso del Shabbat es mucho más que descansar para estar más frescos el lunes. No es un descanso en función del trabajo. Más bien es todo lo contrario. Es el trabajo el que está en función del descanso sabático. El sábado es un símbolo. Es un símbolo que dice fuerte y claro una intuición fundamental de la espiritualidad bíblica, y es que no vivimos para trabajar, que no hemos sido creados para trabajar, que el trabajo es un medio. ¿Y cuál es el fin entonces? Descansar alabando a Dios. Hemos sido creados para la gratuidad, para la alabanza, no para trabajar y producir. Trabajar y producir está bien como un medio para otra cosa, que es descansar, disfrutar, alabar a Dios. Eso es el Shabbat. Y Jesús, como buen judío, tenía un gran aprecio por el Shabbat. Lo que pasa es que incluso algo tan valioso, tan bueno como el Shabbat, como el sábado, puede convertirse, y se había convertido para muchos, en una carga. Mucha gente vivía en la sociedad de Jesús obsesionada por el cumplimiento sabático, con lo que se podía y no se podía hacer en sábado. Y Jesús les dice: el sábado ha sido hecho el hombre y no el hombre para el sábado. Esta frase breve, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, condensa en su concisión el núcleo de la ética cristiana, de la moral cristiana. Y de la teología cristiana, si queréis también, ¿no? San Ireneo, que es un gran teólogo, el mejor teólogo de su generación, en el siglo II, después de Cristo, obviamente, dijo esa famosa frase que se repite tanto: la gloria de Dios es el hombre vivo. Lo que Dios quiere es que los seres humanos lleguen a la plenitud. Y para eso están las normas. Las normas están bien, las leyes están bien, pero no son un fin. El fin es la plenitud del ser humano. Como esto es una idea muy importante,
Marcos lo va a repetir, así que vamos a leerle. Jesús entró nuevamente en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo curaba en sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: «Ven, ponte aquí delante». Y les dijo: «¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla?». Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Él la extendió y su mano quedó curada. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Jesús se enfada, se indigna, se entristece por la dureza de esta gente, de estos fariseos, ¿no? De hecho, este milagro es casi una provocación contra ellos y ellos lo entienden como tal, de tal manera que se ponen de acuerdo con los herodianos, que están como en el otro extremo del espectro político. Los fariseos eran gente muy nacionalista y los herodianos eran eso, la gente que apoyaba a la monarquía, al rey, que era un títere de los romanos, ¿no? Pero tenían poder. Así que empiezan a negociar unos y otros para acabar con Jesús, que había puesto al ser humano por delante del sábado. A continuación, Marcos nos ofrece un resumen de lo que llevamos de su relato hasta este momento. Lo vamos a leer. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no la apretujara, porque como curaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Esto es como un resumen de eso, Jesús que enseña, Jesús que cura. ¿Y por qué un resumen? Pues para darnos un poco de respiro, para cerrar y prepararnos para algo importante. Y esto importante lo vamos a leer ya mismo. Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él. Y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12. Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo; y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. La montaña en la Biblia y en muchas otras religiones es el lugar de la revelación de Dios. Igual que Moisés subió a la montaña para recibir la Torá, Jesús sube a la montaña para hacer algo muy solemne, que es instituir a los 12. Cada vez que encontremos el número 12 en la Biblia, es un símbolo, es el símbolo del pueblo de Dios, de las 12 tribus, de los 12 patriarcas. Así que cada vez que veamos un 12,
Pensemos, pueblo de Dios. Los que hicisteis el curso anterior sobre el Antiguo Testamento, o los que habéis leído el libro, sabéis que, todo el mundo sabe que Israel tenía 12 tribus, pero que de esas 12 tribus, 10 fueron exterminadas por los asirios en el año 722 a.C., mucho tiempo antes de Cristo. Las 12 tribus quedaron reducidos básicamente a una, que es la tribu de Judá, aunque hay otra tribu, que es la tribu de Benjamín, que es una tribu pequeñín, que está como anexada o pegada a la de Judá, ¿no? Esta es la razón por la que al pueblo de Israel se llaman los judíos. Los judíos, la tribu de Judá, que era la tribu que sobrevivió, que existió como única tribu junto a Benjamín, su hermano pequeño, a partir de ese 722 antes de Cristo. Pues bien, uno de los trabajos del Mesías era restaurar a las 12 tribus de Israel, restaurar a Israel a su plenitud. Y eso es ni más ni menos lo que está haciendo Jesús. Con el gesto simbólico de nombrar a los 12, Jesús reconstruye las 12 tribus, restaura a Israel a su plenitud, a la espera de la irrupción plena del reino de Dios. Y este gesto es la culminación, o un paso importante al menos, del proyecto, nombre en clave, Odres Nuevos. ¿Os acordáis, no? Vino nuevo en odres nuevos. Hay que crear un nuevo pueblo con nuevas estructuras, unos nuevos odres, para que podamos meter ahí el vino nuevo de esto nuevo que trae Jesús, que es el reino. Bien, y además este gesto lleva la marca Jesús, ¿no? El estilo Jesús. No hace un casting, no selecciona a los más listos o a los mejores escribas o a la gente de alcurnia, ¿no? Nobles o sacerdotes, ¿no? Tú, 12. Que encuentra a su alrededor pescadores, uno que era recaudador de impuestos, gente normal, y ¡boom! Los 12 nuevos patriarcas. Ponemos en marcha el nuevo Israel. Así de sencillo, ¿no? Así, con esa simplicidad y al mismo tiempo potencia, es decir, algo potente, algo importante, algo impactante, pero hecho con medios muy sencillos. Veremos que este estilo Jesús, esta marca Jesús, aparecerá en otros episodios en el futuro. Así que tenemos ya estos 12 patriarcas y vamos con el último episodio de esta sección que veremos que es la sección que pone en marcha el Evangelio. Queda un episodio importante que lo vamos a leer a continuación y es un episodio construido en sándwich. Los exegetas norteamericanos, que son un poquito irreverentes, dicen esto es un Markan sandwich, un sándwich marcano. Nosotros diríamos un bocadillo marcano o un emparedado o como dicen por ahí en México, ¿no? Un taco en mexicano, un taco con algo dentro. ¿Por qué? Porque es un sándwich, porque tiene pan, jamón, pan. Marcos empieza una historia, lo interrumpe, historia pan, lo interrumpe con otra cosa, jamón, y termina regresando a la primera historia. Es decir, en vez de narrar una historia y luego otra, empieza narrando la primera historia, que es el pan, mete en medio otra, que es el jamón, y vuelve a la primera historia, que es el otro pan, bocata. Bien, pues esta estructura en sándwich o bocadillo lo repite, es una forma típica de narrar que tiene Marcos y vamos a leerlo ahora. Vamos primero con el primer trozo de pan. Jesús regresó a casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo, porque decían, está fuera de sí.
los parientes de Jesús piensan, se le ha ido la cabeza y está trastornado. Hay que llevárselo a casa. Y se presentan donde está Jesús, predicando, para agarrarlo y llevárselo. Primera historia. Marcos nos va a introducir a otra historia distinta, pero veremos que están los dos relacionados. Sigo leyendo. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Beelzebul y expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: ¿cómo va a expulsar Satanás a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Os aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque decían: está poseído por un espíritu impuro. Cerramos paréntesis o comillas. Jesús cuenta esta parábola sobre un hombre fuerte y un ladrón que entra en su casa y lo ata. Y la pregunta es, y responderlo en vuestras casas: ¿quién es el ladrón y quién el hombre fuerte en esta parábola? ¿A quién representa el ladrón? ¿A quién representa el hombre fuerte? Empecemos con el ladrón. ¿Quién es el ladrón? Jesús es el ladrón, que es una forma muy extraña de autorretratarse, como un ladrón, aunque es una frase que va a aparecer más de una vez en los evangelios. Jesús es consciente de que la casa no es suya, que la casa está siendo controlada por otro, que otro tiene el poder. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese que ejerce el poder en la casa? Bueno, cuando Jesús narró esta parábola está claro que en el contexto original de la predicación de Jesús, la casa es la casa de Israel. Hay otros que tienen dominada la casa de Israel. Otros, pues con sus normas, con sus estructuras religiosas y políticas, controlan la sociedad israelita. Y Jesús viene para atar a ese hombre fuerte, a ese sistema, cuyos representantes, versículo 22, los escribas que habían venido de Jerusalén, son los que le están acusando de estar poseído por el demonio. Y Jesús más viene a decirles: en todo caso, el demonio está controlando el sistema y vosotros sois sus representantes. Y hace esta crítica fuerte a los dirigentes. No solo a los dirigentes, sino a la ideología, ¿no? y a la mentalidad que controlaba su sociedad en ese momento. Y se presenta como alguien que entra subrepticiamente en ese sistema y lo ata. No alguien que entra atacando de frente, sino como alguien un poco astuto, ¿no? que viene y entra y ata al hombre fuerte. Para nosotros, esta parábola pues, quiere decir distintas cosas, ¿no? Porque es lo bueno de las parábolas. La semana que viene hablaremos de las parábolas. Las parábolas, no como los poemas, no tienen una única interpretación, permiten varias interpretaciones, ¿no? Y esta es la pregunta que haré al final de la sesión, ¿no? ¿Quién es el hombre fuerte, ¿no? ¿Cuáles son las ideologías, las mentalidades, los grupos que controlan
opresivamente nuestras culturas, nuestras sociedades. ¿Y cómo podemos dejar que Jesús ate, nos libere de esas mentalidades, de esos presupuestos culturales, de esas estructuras de poder? Jesús viene a liberarnos con un cambio de mentalidad, ¿no? Con una metanoia. Seguimos leyendo y recordamos que estamos en un sándwich marcano y por tanto vamos a volver al primer relato, al relato que dejamos en suspenso. ¿Os acordáis que los parientes de Jesús habían llegado para detener a Jesús? Y ahora vamos a volver a ver qué pasa con esa gente. Leo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan ahí fuera. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La familia está también bajo el poder del hombre fuerte, bajo el poder de esta mentalidad de control, ¿no? De dominio, de ejercer el poder. Y Jesús no entra en ese juego, sino que ofrece una alternativa, una familia alternativa. ¿Y cómo está constituido esa familia alternativa? Pues no por lazos de sangre, sino por aquellos el que hace la voluntad de Dios. Aquellos que hacen la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Jesús redefine la familia en términos de hacer la voluntad de Dios y no solamente en términos de lazos de sangre, ¿no? Por supuesto, María entra en esta segunda categoría también, así que no se queda fuera de la familia de Jesús. Bien, hemos llegado al final de una importante sección, de la primera sección. El Evangelio de Marcos tiene como dos partes claramente diferenciadas, ¿no? Una primera mitad hasta el capítulo 8, y desde el capítulo 8, la segunda mitad, hay un episodio central ahí que ya veremos, que marca un antes y un después. Si los que habéis leído el Evangelio entero ya, pensad cuál es esa escena central que marca un antes y un después. Me lo podéis contar así, sin hacer spoiler a los compañeros. Bien, pues la primera parte, esos 8 primeros capítulos, están divididos en dos partes por una sección. Es decir, el capítulo 4, que es el que estudiaremos la semana que viene, es un discurso de Jesús. Uno de los discursos, uno de los dos grandes discursos de Jesús, que no es muy grande, pero es un capítulo, casi un capítulo entero, capítulo 4. Pues bien, tenemos lo que viene antes del capítulo 4 y lo que va del capítulo 4 al capítulo 8, la primera mitad. Así que hemos más o menos acabado con el primer cuarto del Evangelio y ya está todo lo importante sobre la mesa. Lo importante o lo fundamental ya lo conocemos. Jesús que viene a inaugurar el reino de Dios, gente que se le opone y él ofrece una alternativa, una nueva familia. El hombre, el sábado es para el hombre, los 12 como renovación del pueblo de Israel y todo lo demás, ¿no? Es decir, ya tenemos lo básico, así que hemos cubierto un buen trecho en nuestro recorrido por el Evangelio según San Marcos. Y ahora las preguntas. ¿Quién es en la sociedad en la que vives, o quién podría ser, el hombre fuerte de la parábola?
2. ¿Qué ideologías, mentalidades o grupos de poder ejercen el control sobre nuestras vidas? ¿Quiénes hacen de hombre fuerte en nuestra casa? Y 3. ¿Cómo dejar que Jesús ate al hombre fuerte?